El hueco en el muro. Economías populares, eso que los sectores populares en las ciudades, especialmente ciudades como las del Alto y La Paz, mueven cotidianamente y que están presentes en nuestras aceras, en nuestros mercados, en nuestras ferias, pero también en otros circuitos económicos crecientes en las ciudades. Para eso, como siempre, aquí tenemos invitados e invitadas. Estamos con Carmen Medeiros, ella es antropóloga y que ha estado trabajando justamente estos temas. Carmen, un gusto. Muchas gracias, es un gusto estar aquí y compartir lo que hemos estado tratando de entender. También está con nosotros Juan Arbona, que es especialista por varios caminos en temas urbanos y que también ha estado trabajando estos temas y que hoy nos va a ayudar a conversar y a profundizar sobre estos temas. Juan, bienvenido. Gracias, mucho gusto. Empecemos. ¿Qué diablo sería para intentar decirle a la gente en el día a día, en el cotidiano, para que el caserito, la caserita también comprenda? ¿Qué diablo sería eso de economías populares? No es el nombre. Eso que queremos hablar hoy, ¿cómo definimos, qué caracterizamos, qué ejemplos ponemos para que la gente pueda entender de qué estamos hablando? ¿Quién quiere empezar? Mira, para empezar, esto viene de un trabajo de un colectivo en el que somos parte y el cuestionamiento viene de esto que se denomina economía informal, ¿no? Entonces, se habla de que el Alto, por ejemplo, donde estamos, todo es la economía informal y que Bolivia se basa en economía informal. Pero cuando nos ponemos a pensar, economía informal dice lo que no es, en vez de decir cómo funciona, cómo operan, cuáles son las lógicas de los actores que convocan, que operan en este tipo de economía. Y ahí empezamos nuestro trabajo colectivo con Carmen, con Nico Tassi, con María Elena Canedo, a trabajar un poco y entender cómo funcionaba. Y nos dimos que de informal no tiene mucho, ¿no? Entonces, cuando hablamos de economía popular, hablamos mucho de unas formas, estructuras históricas que no es nada nuevo y que tiene una larga trayectoria en Bolivia y en Latinoamérica, por qué no decirlo, sobre estrategias económicas de esos sectores que históricamente han sido excluidos, rezagados y que estos actores empiezan a crear sus propias actividades económicas en sus términos. Y eso es lo que estamos viendo ahora. Y nuestro trabajo en los 3 libros tratamos de un poco de explicar lo que es la economía popular. Porque la idea de la economía popular es porque nos convoca a explicar cómo es. Y nos indica un tipo de actores que históricamente han operado. Y de ahí empezamos a trabajar un poco y entender un poco cómo se organizan, qué tipo de estructuras sociales tienen, cuáles son las lógicas económicas que tienen, y de ahí empezamos a trabajar un poco. Gran parte de los esfuerzos de los gobiernos pasa por formalizar esa economía en términos de regular, institucionalizar, pasar a los impuestos, a sistemas de registro, etcétera. ¿Qué elementos tiene para entender esto que no es tan informal y que había sido economías populares con sus propias características? Las economías que nosotros estudiamos y que denominamos populares, porque son las prácticas económicas de los sectores populares, tienen una profundidad histórica bien grande. Y creo que hay que entenderlas, uno se puede remontar hasta la colonia y ver cómo los sectores originarios durante la colonia fueron reorganizados de maneras a entrar en ciertos términos al mercado o salir o entrar a trabajar a las minas como mitad. O sea, hay una diversidad de formas de incorporarse a la economía colonial y desde ahí se pueden ver lógicas y prácticas de respuesta a eso que han ido adaptándose a los diferentes momentos. Entonces, de una cierta manera, la economía popular que nosotros entendemos ahora es la forma que toma las prácticas de los sectores populares al contexto internacional del capital globalizado de hoy en día, pero tiene estas raíces bien profundas. Y una tercera cosita que me parece importante decir, a ver, voy a tratar de hacerlo rapidito, pero es un puntito que creo que es importante. En los años 80, yo hacía investigación con economías campesinas en Cochabamba, como parte de una serie de investigaciones de un centro que en esa época se llamaba CERES, ya no importa.
pero el punto es que tratábamos de entender las lógicas de la economía campesina. Hasta ese momento, los estudiosos de la economía campesina cochabambina, del Valle Alto, del Valle Bajo, de esos lugares, tenían esta visión, por falta de conocimiento, no, los campesinos están desintegrados del mercado, están viviendo en otra época, están fuera de nuestro mundo. Y los estudios de Ceres de los 80 lo que mostraron es que las economías campesinas de Cochabamba, digo campesinas porque en ese momento se llamaba campesinas, hoy en día se llamaría campesino originario indígena, ¿no? Pero es la misma gente, quechohablantes rurales de Cochabamba, ¿ya? En las investigaciones de los años 80 se vio que esas economías estaban fuertemente integradas al mercado, a la migración a la Argentina, a la migración a las minas, etcétera, etcétera. Y cuando tratamos de estudiar la lógica de esas economías, que en ese entonces se llamaba campesinas, pero hoy día se llamaría campesino originario indígena, lo que vimos es una cierta lógica de economía familiar, donde la familia es la unidad de producción y planificación económica. Y se reparten los recursos posibles de la familia, pero se lo decide en familia. Entonces, un hijo trabajaba en la Manaco, otro hijo migraba a la Argentina, el padre se quedaba en Ucureña a seguir plantando papa y maíz, la madre viajaba el valle buscando cebolla del Valle Bajo, y una hija logró ser ahijada de una vendedora en la cancha. Entonces tú tenías el padre en el sector rural, el hijo en la Manaco, sector productivo industrial, el otro hijo albañil en la Argentina, la madre agricultora y comerciante porque viajaba por el valle recogiendo verduras y las vendía en la feria de Cochabamba los miércoles y los sábados, y la hija estaba entrando a ser ahijada de una señora en la cancha para ir teniendo acceso a un puesto en la cancha, y otra hija podía ser empleada doméstica en la ciudad. Entonces, entre toda la familia, no es que el hijo que entra a la Manaco se convierte en obrero y funda su familia como obrero y vive de su salario, sus seguros y sus beneficios como obrero y deja el comercio y la agricultura. El hijo es uno más de las estrategias de diversificación y movilidad espacial que la familia desarrolla. Ahora, lo que vemos, digo esto para dar un ejemplo muy clarito de estudios que se han hecho en los 80s, donde empezamos a entender cómo en los 80s los sectores rurales quechohablantes de Cochabamba, y eso se puede extender a la zona andina, no a las tierras bajas, son otras lógicas, pero por aquí, en economías de hacienda, en torno a las minas y de algunos aylus, esas lógicas operaban fuertemente de diversificación de actividades, diferentes miembros de la familia, pero juntando los recursos que juntaban, y de mucha movilidad espacial, de ir a Cochabamba, de ir a Buenos Aires, de ir al Chapare, de ir a las minas, ¿no? Entonces, esas dos estrategias que minimizan los riesgos y aunan los recursos familiares, en ese entonces nosotros llamamos estrategia de economía campesina. Ahora ya no se habla así, porque los vocabularios han cambiado. Entonces, pero yo al hacer el estudio ahora en 2014 he encontrado exactamente esa misma lógica. Es una lógica familiar de diversificación y movilidad espacial. Y para cerrar este punto, nosotros pensamos que esas estrategias de economía popular, con esta lógica familiar de aunar recursos, de diversificar y movilidad espacial, se han consolidado en Bolivia, porque nunca el capital ha podido garantizar la reproducción de la fuerza de trabajo en términos estables, suficientes y permanentes. Son economías que han servido de colchón, y si se han consolidado como se han consolidado es porque el lugar de Bolivia en las lógicas de acumulación del capitalismo mundial nunca nos ha permitido asegurarnos
porque el capital va a establecer aquí unos obreros asalariados de lujo con la vida asegurada de lujo, ¿me entiendes? Entonces estas economías, hay momentos en que les va mejor que a los asalariados, pero siempre han estado integradas y siempre han servido de colchón, y en este momento en algunos sectores de mucho repunte, en otros no, pero es una lógica económica y una institucionalidad que tiene una profundidad histórica bien grande. Es como la casera aquí que nos ha acogido para el programa, que se toma la acera, que sería un lugar diseñado en la estructura urbana para un tipo de funcionalidad, y se refuncionaliza más allá de esa estructura institucional para irrumpir con sus propias formas de vender, de economía, de vida, de vínculo, y gran parte de su relación va a ocurrir aquí en la calle. Primer elemento. Segundo elemento que nos decía Carmen, que es fundamental, es que esa economía está vinculada a redes familiares, redes de trabajo que se mueven. Tercer elemento, estrategias familiares, que tiene un tercer elemento que es diversificar la economía, ¿no? Y mucha movilidad espacial como un cuarto elemento para esto, que hace historia de nuestras tradiciones y nuestras culturas, especialmente andinas, desde casi siempre. Estamos hablando de esas economías que durante un buen tiempo se decía como que economía de sobrevivencia es la necesidad de la gente, y hoy vemos que es una manera de economías muy diversas, muy complejas, que posiblemente tienen un peso cada vez mayor en la economía del país. ¿Cómo es esto, Juan? Mira, sí, y eso hay un punto muy importante aquí, y es desde el principio de los 2000, y así nos cuentan muchos de los compañeros y compañeras con los que hemos hablado y nos han contado, y aquí nos remontamos a la economía internacional un poco, la producción china que ha posibilitado la importación de pequeños productos y todo eso, y eso se potencia a partir de 2006 con la redistribución, con el incremento en los ingresos nacionales, etcétera. Ahora, ¿por qué la China? ¿Qué lo hace importante la China? A diferencia de una transnacional que, por decir, solamente te vende 10,000 celulares, los chinos tienen la posibilidad de decirte, no, te vende una cajita de celulares nada más, ¿no? Y ahí va bueno, por darte un ejemplo, una ex estudiante mía de aquí del Alto, de Río Seco, que su hermano importaba esto y le da una oportunidad a ella, no, te prestaré una platita y te puedes traer celulares tú, porque él estaba en otro rubro. Y ella empieza a traer celulares y lo llevaba al norte de La Paz, a Pando, hasta la frontera de Santa Cruz, con el Brasil. Pero eso ella podía traer una cajita de celulares, ¿no? Y dejaba así en consignación en zonas rurales. Así que ya con el mejoramiento de la economía nacional y las economías en las provincias, esos actores, esos sujetos económicos en la provincia ya tienen la capacidad de comprarse un celular, aunque sea uno baratito, o una tele, o una radio, etcétera. Y los chinos potencian eso. Pero ahí hay otro elemento, porque ahí te van a decir, no, ves, ahí están destruyendo la producción nacional, porque eso es solamente importación. Y ahí hay otro elemento, y el Alto es súper importante en eso. Lo que hemos notado es que en este proceso de entrar en la economía del comercio hay un proceso de aprendizaje, ¿no? Un proceso de aprendizaje que tal vez, por darte un ejemplo, había un señor que conocimos que importaba edredones de la China, ¿no? Y lo traía en los paquetitos de plástico y qué sé yo qué, ¿no? Y ese señor se da cuenta que había otra persona que producía el relleno del edredón aquí, que podía producir. Y él se dio cuenta que en cooperación, en relación con ese otro señor, con su fábrica del relleno, que podía producir los edredones aquí, ¿no? Y a tal punto que ahora producen los edredones y le compiten a los chinos produciendo mejores edredones, y a mejores precios que los mismos chinos. Entonces hay procesos de aprendizaje, la gente aprende de cómo producen. Aquí en el Alto hay una capacidad increíble de aprendizaje y copiar en relación a las particularidades de
de las necesidades de los salteños y de los bolivianos, ¿no? Uno ve los que trabajan metal mecánica también. No es solamente importar la pieza, porque a veces la pieza no es, pero te la hacen aquí en el Alto, copiando, ¿sabes?, de lo que hacen ahí, pero haciéndola mejor y a las circunstancias de las necesidades de los consumidores bolivianos. Eso es uno. Entonces ahí vemos todo, y ahí se conecta eso con lo que decía la Carmen, con esta idea de unas redes a nivel nacional que se van fomentando, se van organizando, y no, tú necesitas celulares, yo te los envío, no te preocupes, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso es lo que ha articulado a nivel nacional una economía del acceso a bienes y servicios en espacios donde el Estado jamás había interesado a llegar antes, ¿no? Y ahora está, gracias a esto, entrando, y vamos a hacer, también están apoyando al Estado en ofrecer servicios que en lugares donde el Estado todavía no llega. Está llegando, pero todavía no ha llegado. Entonces, actores económicos han servido de punta de lanza para muchas actividades económicas a nivel nacional. Ahora, otro elemento importante aquí es decir, bueno, no pagan impuestos, qué sé yo qué, pero estos, si vemos en la Uyustus abajo, en la 16, en otros mercados, estos no vende cualquiera donde quiera, ¿sabes? Hay organizaciones muy fuertes y una regulación propia. Y hay una regulación propia, pero no solamente, también asumen responsabilidades del Estado en términos de seguridad, en términos de limpieza de las calles, etcétera, etcétera. Estos actores asumen responsabilidades de los gobiernos municipales que por X y razón o no pueden, o ellos deciden, quédate ahí, nosotros asumimos y controlamos este territorio, ¿no? Esta economía solo es posible cuando el capitalismo no es capaz de llegar a satisfacer necesidades de empleo, de resolver temas de seguridad, o es una economía que va más allá de la precariedad, por decirlo de alguna manera, de los márgenes, y es capaz de disputar centralidades. ¿Cómo lo ven? ¿Quién quiere hablar? Carmen. Ya, bueno, hay partes que no sabemos todavía responder, ¿no? Pero a tu pregunta quiero decir, no es una cuestión, yo creo que hay que ver, son formas de articularse con momentos del capital, ¿no? Entonces, ahí también depende cómo lo mires. Yo soy de la idea de aquellos que piensan que el sistema capitalista empezó a desarrollarse junto con la expansión colonial europea en el siglo XVI, XV si quieres, pero XVI, digamos, ¿sí? Desde el 1500, a medida que iba la expansión colonial europea, se iban desarrollando las condiciones de acumulación para que florezca el capitalismo ya cuando emerge fuerte, digamos, en el siglo XIX. Entonces, nuestras formas de articularnos con el sistema capitalista mundial son así de viejas, ¿no? Desde entonces. Entonces, si tenemos en cuenta eso, podemos ver, la primera cosa que yo decía hace un rato era estas formas, las prácticas económicas y las lógicas y las institucionalidades ancladas en lo local, en lo familiar, en el parentesco del ahijado, que funcionan todavía aquí, esas lógicas y esa institucionalidad propia de nuestras economías populares, yo pienso, y eso lo hemos discutido y creo que estamos de acuerdo entre los que hemos hecho, pero ese es realmente, yo pienso que en Bolivia es muy fuerte justamente por esta incapacidad que yo decía del capital de tener una presencia sólida, ¿ya? Son lógicas que evidentemente al articularse con el capital en todo momento se han brindado posibilidades de estratificación social, porque no hay manera que tú te articules al capitalismo sin que eso suceda. Eso no quiere decir que se vuelven necesariamente puramente capitalistas, porque no pueden tomar ese riesgo, o sea, y eso es lo interesante. Son lógicas que permanecen, y aquellos que logran tener unos ciertos niveles de acumulación de capital para poder tener una situación mejor, no sueltan esta lógica. Eso es lo que es interesante. Ahora, ¿qué es lo que pasa? A lo que quiero llegar es precisamente en el contexto del capitalismo global de hoy en día, que requiere una enorme flexibilidad, una enorme movilidad,
y una enorme capacidad de moverse muy rápido. Hoy en día las decisiones del capitalismo se mueven, los mercados, las bolsas, esas cosas se mueven todo, con las tecnologías, el tiempo y el espacio están tan comprimidos, como dice David Harvey, que todo va con enorme rapidez. Entonces, lo que a nosotros nos ha parecido interesante en las investigaciones que hemos hecho desde el 2014 es justamente que son aquellos actores que pueden estar anclados en la institucionalidad local de las lógicas populares, los que pueden responder mejor al capitalismo con la flexibilidad que se requiere. No puede uno viajar a China y llegar a China y llamar por teléfono a su ahijada y decirle, vémelo en lo Justus, qué precio está tal modelo de celular, y ese ratito decidir cuánto comprar. No tiene que hacer un estudio de mercado con un experto de Harvard que durante un año estudie el mercado, ¿me entiendes? Son decisiones así, y son estas lógicas que nos permiten a nuestras economías populares, a aquellos que, porque no todos, ¿no? O sea, aquellos que logran eso, es usando nuestra lógica de economía popular que logran ir a la China y negociar en términos donde ellos salen ventajosos. Porque ¿cuáles son las formas que tenemos en los países del sur global para articularnos al capital transnacional? ¿La maquila o el ser representante de la Mercedes, de la Philips, de la Samsung, de la no sé qué, ¿no? Subsidiaria de una gran transnacional. Pero es en los términos de la gran transnacional. Y si entras a la maquila, peor. Esos son tus términos de trabajo, arbitrarios, precarios, los salarios. No vamos a hablar de México, los feminicidios, los abusos en las maquilas, o sea, Honduras llenos de maquilas. Así es como se articula. Estos actores se articulan al capital transnacional, no como maquilas, o sea, no en los términos del capital, no como subsidiarios, sino negocian en sus términos y se vuelven. Y lo que les permite entrar y salir en sus términos y mantener sus términos es su anclaje en estas lógicas de economía popular. O sea, podríamos decir ni tan ni muy. O sea, no terminan de enfrentarse al capital, conviven con él, funcionalizan, saben moverse con una agilidad, entran y salen, y a que mantienen sus propias formas económicas les permiten este nivel de maniobra, por decirlo así, sin perder lo propio, son capaces de dialogar con el capital. Exactamente, y lo que vemos, porque siempre que se habla del capitalismo es esta cosa que te aplasta y tú tienes que acomodarte a las lógicas del capitalismo y bueno, te conviertes en un trabajador, en un explotado, etcétera, etcétera. Lo que vemos aquí es un poco un tipo de apropiación de procesos del sistema capitalismo global. Ahora, lo interesante, y tal vez cambiando un poco el tema, es, hay esta cosa, ¿sabes? Se propone desde el Estado crear un sistema económico para vivir bien en términos socialistas, etcétera, ¿no? Se ha desatado todos unos procesos económicos, toda no celebración, un reconocimiento de sectores que históricamente han sido desplazados, excluidos, explotados, y a la misma vez estos sectores surgen, empiezan a tomar espacios de la economía, apoyados por estos procesos, ¿no? O apoyándose de estos procesos, y vemos que todavía queremos esta idea, ¿sabes? Mucha gente, no, es que queremos ordenar nuestra ciudad, queremos organizarlo, queremos una racionalidad. Entonces vemos dos tipos de dinámica. Que es copia de exacto, es ese deber ser de qué es lo que deberíamos ser, en vez de mirar y entender lo que somos y cómo somos y por qué somos y bajo qué lógicas operamos. Y creo que ahí está el gran poder de la economía popular, ¿no? En tratar de organizarnos y pensar y convocarnos, es parte de lo que pretendíamos, convocarnos a pensar y a mirar estas actividades económicas no como algo que tiene que ser borrado, eliminado, sino algo sobre lo cual tenemos que aprender todos y entender y valorar por lo que somos, ¿no? O como tú decías, Carmen, no todos entran de igual manera en el capitalismo, no todos sacan de la misma tajada, hay desequilibrio ahí, pero inclusive los sectores que mejor les va en el asunto y que lo traducen en la festividad, en el preste, mantienen sus formas económicas para reproducir inclusive su preste, es decir, aunque hayan generado un nivel de acumulación muy alto, no han abandonado todas sus formas porque mantienen esa estrategia justamente por estos... Esas formas son las que les dan la posibilidad
de negociar con flexibilidad en sus propios términos. Eso es lo que no nosotros... totalmente subordinados, digamos, al capital. Claro. Estas economías populares tienen elementos que podríamos decir son capaces de generar posibilidades más redistributivas, más equilibradas, más equitativas, menos saqueadoras en la economía, ¿sí? ¿No? ¿Cuál es su mirada, su experiencia? La pregunta es si es redistributivo, ¿quién redistribuye? ¿No? Entonces, cuando pensamos en redistribución de la riqueza, siempre pensamos en el Estado. Y yo creo que en varios casos que hemos visto, sí, particularmente cuando mantienen un vínculo campo-ciudad, hemos hablado con varias personas que han triunfado económicamente y ellos ven como una responsabilidad hacia su comunidad de origen contribuir. Y no se lo perdonan los comunarios de ahí. Entonces ahí se puede ver con cierto nivel de redistribución, ¿no? No es organizado desde el Estado, ¿no? Y otra vez nos devuelve al tema de que hay una gestión de lo público más allá de la estructura institucional del Estado. Claro, entonces tiene una institucionalidad propia que opera en tanteo con el Estado, en respuesta al Estado, pero también en interpelación y en presión al Estado, ¿no? Vemos muchas cosas que... entrando en otro tema, sabes, muchas de estas gentes se los mal denomina los burgueses aymaras, ¿no? Y si te pones a pensar la idea, burgueses como alguien que ha logrado acumular cierto capital, pero también tiene a partir de eso pretende tener una injerencia política, ahí vemos algo diferente en lo que está pasando, ¿no? Vemos que estos actores no necesariamente quieren participar y controlar el Estado, quieren que más o menos hasta ahí nomás te mantenemos el Estado hasta cierta distancia, cuando necesitamos vamos allá, cuando nos presiona mucho presionamos hacia atrás, entonces siempre hay una tensión constante. Inclusive a veces negociamos para que el Estado no se haga presente en mi vida. Exactamente. Entonces ahí vemos, entonces cuando hablamos del capitalismo hablamos de una participación del Estado también. Entonces aquí vemos algo que está ocurriendo diferente, mantener al Estado a distancia, interpelarlo cuando es importante. El Estado tal vez necesita en ciertos momentos, sabemos de instancias en que el Estado ha necesitado de estos actores populares para ciertos momentos específicos. Entonces, esta cosa que si es redistributivo, si es más solidario, si es más alternativo, eso hay que verlo en la práctica, y lo que hemos visto es que hay elementos de eso, pero no podemos generalizar de esos elementos a nivel de toda la economía popular. Es eso, es alternativo, es eso. Es una expresión histórica de reacciones frente a una fuerza opresora, que es el capitalismo, y a ciertos sectores que no te permiten o que te limitan cómo participas en la actividad económica. Por tanto, estos actores han creado sus propios espacios económicos en los dobleces de la economía, en los intersticios de la economía, y en este momento histórico, a partir del 2006, se surgen por esa convergencia de la bonanza económica, que estos actores han sido cruciales en un circuito virtuoso de la economía nacional, y la participación de la posibilidad de importar, de traer productos chinos y contribuir a una circulación de capital y a potenciar ciertos espacios productivos también, ¿por qué no decirlo así? Y también creo que es importante reconocer que en estos años del actual proceso desde el 2006, una cosa que sí ha pasado, y es a otro nivel, no tiene que ver con lo económico, pero ha habido una afirmación, si bien siguen habiendo políticas públicas de alcaldías y qué sé yo, que dicen vamos a ordenar, vamos a limpiar la ciudad porque este caos y este desorden está mal, y que denigran un poco, en vez de ver la utilidad, como decíamos hace un rato, de tener una calle ocupada por puestos, por lo tanto más segura. Ha habido una afirmación. Si bien algunos políticos y políticas públicas han seguido con esa idea de tenemos que ordenar, en general en el país hay una afirmación de decir somos así y estamos orgullosos de ser así. No voy a ocultar que mi mamá es de Pollera, porque estoy orgullosa que mi mamá sea de Pollera. Voy a hablar el quechua que sé o el aymara que sé y voy a estar orgulloso de hacerlo si lo necesito, y si no, no. Y ¿no? Hay una afirmación de decir, somos eso, somos rurales, urbanos, mezclados, todos,
y no nos vamos a ocultar y no vamos a tratar de minimizar nuestro aspecto popular para tratar de ser más rubiecitos o más urbanos o más hispanohablantes, ¿no? Entonces eso también ha contribuido a la presencia de esta gente y su afirmación. El hueco en el muro.